un caballo, aunque esa trompa se está viendo muy fina. No, pero sí es un caballo. Sí, esta trompa se está viendo fina. Esta la terminamos ayer también. La del caballo apenas la estamos avanzando. Esta la terminamos ayer. Es la mochila bandera tricolor. Miren lo hermosa. Con su fajón, con su todo. Pero esta es la que nos compete acá a nosotros. Esta es la que, mire, tengo todo mi reguero ahí. ¿Cómo ven mi hermosa mochila? ¿Cómo ven mi hermosa mochila? Acomodados. Ahí. Miren. Miren, ahí terminé. Aquí terminé y empezaría la siguiente vuelta. Que la siguiente vuelta dice que es la 23. 23 porque va esta vuelta de acá. Listo. Entonces dice que dejo un punto vino o un punto color uva, que en este caso recuerden que es el color uva. Entonces un punto color uva para empezar y tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados. A ver, yo traigo este dorado para acá. Sí, señor. Aquí. Este vino para allá. Sí, señor. Para allá. Listo. Y dice que van 3 color uva. 3 color dorado. ¿Cómo van, chicas? Estaba terminando de recoger mi reguerito acá y ya estamos en clase. 3 color dorado. Acá son 3, no, acá son 4. Son 4 porque es la misma cantidad de abajo. Ah, no, sí son 3. Dejo acá 2 libres. Sí, señor, son 3. Para que me queden 2 libres ahí. 2 morados o color uva. Hola, chicas, buenas noches. ¿Cómo van, muchachas? Yo por acá tejiendo. Listo. Y estos de acá son 4. 1, 2, 3, 4. Un uva sobre dorado y un solo dorado en el centro. Hola, chicas, buenas noches. Dice Esperanza, soy la hermana gemela, amo y aplanto. Ah, ya. No entendí, señora Esperanza. Cuénteme. María García, saludos. Antonia, saludos. Rosa, bienvenida. Gabriela, buenas noches. Y acá un solo punto uva y un solo punto dorado. ¿Cómo van, chicos? Si están tejiendo esta mochila, nadie me ha mandado la tarea de esta mochila. Nadie, 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 nadie. Yo estaba por creer que no la estaban tejiendo. Un solo uva y 4 dorados. Diana, buenas noches, bienvenida, señora Diana. 1, 2, 3 y 4. Se ve muy bonita. Argenis, buenas noches, bienvenida, señora Argenis. 2 color uva que quedan sobre dorado. Y los 3 que quedan acá. Luz Neida, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? A gusto. Gracias, 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 gracias. Claro que sí, anímelos a todos porque termina el en vivo con 12,000 vistas, pero con 30 me gusta. Imagínense ustedes. ¿Ah? Y acá los 3 color uva. Dejo un color uva libre para los 6. Ya se los voy a leer. Hola, hola, gracias. Acá seguimos los 6 dorados.
Listo. Miren, chicos, cómo se empieza a ver. Lindo. Simplemente dejo un vino tinto libre para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente lo mismo que en esta vuelta. 3 uva, 3 uva. 3 dorados, 3 dorados. 2 uva, 2 uva. 4 dorados, 4 dorados. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí ve? Exactamente lo mismo. 4, 4. 2, 2. 3, 3. 3, 3. 6, 6. Lo mismo, nada diferente, nada, absolutamente nada. Entonces esta es la vuelta 23 y así nos vamos por la vuelta 23. ¿Listo? Vamos a apurarle para alcanzar a hacer la 24 y la 25. Vuelta 23, sí, vuelta 23, sí. Ya iba a decir yo que no, sí señora, sí es la vuelta 23. Acá sí se quedan un poquito más de punticos. Simplemente dejamos uno libre, nada más, no tienen que ponerse a contar mucho. María Eugenia, buenas noches. Señora María Eugenia, bienvenida. Hola, hola, buenas noches todos, todas. ¿Cómo van, chicos? Acá. Los 6. Poja 3821. Hola, hola. Y acá los 3 color uva. Los 3 dorados. Loida, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Buenas noches, chicos. Acá seguimos los 3. Los 2 dorados. Y los 4 dorados acá. Margarita, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo van ustedes, chicos? ¿Cómo están? ¿Están tejiendo? Nosotros ya sacamos hoy el patrón del balón. Creo que ahora está disponible, pero yo quiero hacerme el de básquetbol también. El de fútbol ya. Quiero hacerle como no sé cositas, pero de resto quedó bien redondo, quedó bien de todo. Margarita, buenas noches. Se me devolvieron los mensajes. Entonces, sí, muchachos, vamos a hacer es una billetera tejida plana, recamada con tul. Porque tengo mucho tul y tengo que aprovecharlo. Y así están la mayoría de las chicas, están llenas de tul. Entonces, que aprovechen a utilizar todo ese tul que tiene y una billetera es espectacular. Acá, simplemente seguimos tejiendo. Geraldine, buenas noches. Yo estoy tejiendo llaveros. ¿Qué llaveros anda tejiendo Geraldine? Mañana voy a ir a cotizarle las cositas que pidió y le averiguo la cosa esta que pidió también. ¿Listo, Geraldine? Sí, Sebri no escogió sino un gris, 2 tonos de gris y un hueso. No, me parece que ni eso. Me parece que escogió un tono de gris y hueso nada más. Me parece. Sí, hay que preguntarle. Mi tul aún está en su taller. Geraldine, por ahí debe estar la bolsita separada. Usted no se me asuste que este muchacho es muy responsable. Si él le tiene separado un tul, ahí está separado el tul. Ese hombre no lo ha gastado. Así que no se me preocupe. Acá los 6 también. Para que quede bien bonito. Espere que aquí solté un hilo. Sí, si ese chico le separó el tul, ahí está el tul. Hasta ahí. Ay, está haciendo honguitos. Ay, qué dicha, honguitos, muy bello.
Ese honguito es muy lindo, el honguito que hace la niña Geraldine. A mí me encanta porque lo hace en una sola hebra y es muy lindo. Todo suavecito, todo hermoso. A ver. Sí, acá. Es que si agarro un solo hilo ya empieza a verse raro, entonces sí toca agarrar los dos hilos con los que estoy tejiendo. Dejo uno libre y seguimos. Y tiene muchos, o sea, muchos encargos. Porque cuando es uno o dos, listo, uno los hace en un rato ahí, pero cuando ya son muchos. Bueno, pero yo creo que Geraldine hace, yo creo que primero el cuerpo, luego el gorrito. O al contrario, hace primero el gorrito y luego el cuerpecito. Y que le quedan parejitos, muchachos, le quedan divinos. La señora Dilma trajo los de ella y no exactamente igual a los míos. Ay, bueno, vean. 3 color vino y 3 dorados. Hace primero el cuerpo, claro. Y después de que ya tiene todos los cuerpecitos, empieza gorrito, gorrito, gorrito y listo. Todo eso es demorado porque es que una sola hebra, Geraldine, una sola hebra. Es que una sola hebra, eso es lo que hace que la puntada sea muy chiquitiquitica. Que fuera doble, claro, y rapidito. Pero una sola hebra, no, esa puntadita es muy chiquitica. Y acá continuamos. Un color vino o color uva. Sí, es que es muy lindo. Miren, chicos, el honguito que habla Geraldine. Del honguito que ella está haciendo es este. Este es el honguito que habla Geraldine. Mire. Entonces debe estar haciendo este cuerpecito y ya después le coloca este gorrito. ¿Sí ven? Que es muy chiquitico, muy delicadito. La puntadita es parejita, muy linda. Este es el hongo que está hablando ella. Miren, hermoso. Uy, 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 uy. Y esas orejitas y todo. ¡Ay, es que es muy lindo! Yo me compré un organizador solo para colocar mis llaveros. Solo para colocar los llaveros de colección. Para eso compré mi organizador, para que no me quede ni uno por fuera. Sí, quedan muy chiquitos y tiernos, pero es que es mucho el trabajo, Geraldine. Es mucho el trabajo, pero sí, claro que quedan lindos y quedan lindos. Ese es el honguito que hace Geraldine. Este que les acabo de mostrar es una ternura, pero es una cosa loca, hermosa la ternurita que es. Y vieran que es todo apapachable, todo consentidor, todo, ay, no sé, es muy lindo. Acá los 4 dorados. Es muy apapachable ese honguito. Sí, es muy bello. Los dos uva y sigo. Es muy, muy lindo. Yo voy teniendo muchas muestras. La señora Luz Mora antes de irse me trajo fue un girasol. Yo tengo ramos de girasoles, pero nunca nadie me había dado un girasol de llavero. Porque sí tengo ramos donde tengo girasoles. Pero así de llaverito no. Miren lo hermoso. Miren, girasol. ¿Mm? Qué lindo, muchachas. Y es mi colección de llaveros. Ahí las tengo. Cuando me antojo me llevo uno para la calle. Se lo coloco al monedero y arranco con él. Pero llego y yo, ay no, mi llavero se va a ensuciar. No, y ya mismo vuelvo y lo coloco ahí. No, muchachas, porque si por mí fuera, pues me los llevaría todos. Pero yo vuelvo y los coloco ahí en el exhibidor que compré para tenerlos. No, y me gusta porque las chicas que vienen les gusta ver la calidad del trabajo de las compañeras. Es muy importante, chicas, que entre ustedes conozcan la calidad de trabajo. Uno nunca sabe, alguien necesita unos recordatorios, alguna cosita, un llaverito, algo, y ya saben y dicen, ve, yo donde la profe vi que, por ejemplo, Geraldine envió unas cositas y teje muy lindo, encarguémosle a ella, como por decir algo, ¿no? Entonces sí es muy chévere, muchachas, que ustedes conozcan el trabajo entre ustedes.
Sí, ese honguito es muy bello. Y el girasol también, ese girasol me lo trajo la señora Luz Mora antes de irse, que estuvo acá 3 semanas, chicas, con el muchacho estudiando competencias matemáticas. Entonces pasó a despedirse, creo que fue el sábado que ya se iba. Sí, ustedes hacen cosas muy lindas, chicas, tienen un ingenio para hacer cositas pequeñas muy bonitas. Acá seguimos. Listo, listo. Ya terminamos este y nos vamos con la vuelta 24. Ay, esperen, chicas, que acá se ve un hilo dorado y no sé por qué se ve ese hilo dorado ahí. Acá, véanlo. Miren. ¿Sí ven? Menos mal lo vi a tiempo porque no, eso no me gusta. No me gusta ese hilo así voladito por ahí. Si usted lo corta, grave porque hace parte del tejido y se puede destejer. ¿Cómo lo va a ocultar? Entonces es mejor devolverse, tejerlo bien y listo. Porque no es como que diga uno, ay, me quedó un hilo y lo va a cortar. No, señor. Sí, tejen muy lindo estas niñas. A mí sí es que me gusta todo lo que sea tejido. Todo, todo, todo. Todo, absolutamente todo. No hay nada que yo diga, no, eso sí me parece que no debería. Que hay gente que sí hace eso. Hay gente que dice, no, hay cosas que no deberían de ser tejidas. Yo no, todo puede ser tejido, todo. Acá terminé. Y seguimos. Listo. Chicas, yo voy a hacer una Virgen del Carmen que tengo encargada, que me estaban diciendo que si al fin, profe, las de la Virgen del Carmen, ya es este mes que entra. Yo tengo encargada, déjenme, yo checo mañana con lo de los apliques y según lo que consiga, el lunes nos vamos otra vez con clases de cómo pegar los apliques, porque yo tengo que pegar una parejita de Stitch y una Virgen del Carmen. Entonces aprovecharía ahí para volverles a dar clases de cómo se pega el aplique. Jason, hágame un favor, se me acabó este hilo uva. Se me acabó este hilo uva. Míralo. Y estoy en plena clase. No, porque este es el hilo alma. Y con el que estoy tejiendo es este. Un puntico dorado. Un puntico uva. Y los 4 dorados. No, ni idea. No, pues menos sé. A mí me tocó devanar ahora, no sé qué color me tocó devanar y me tocó así, sin armella. Se me acabó el hilo uva, muchachas, pero no, es que yo siempre agarro poquitos, así que no se preocupen, tampoco es que me lo gasté todo, no. Miren, ya vamos a terminar esta vuelta. Mire, nos falta este pedacito y listo para empezar la otra. Señora Olga, bienvenida, buenas noches. En la vuelta 21 me está quedando hermoso proyecto. No, y que no está quedando nada pequeña, está muy bonito el tamaño de la mochila, cabe de todo, entonces es una mochilita que la puede vender uno muy bien y la persona que la compre, que la adquiera, pues va a tener muy buenos beneficios, porque no es una mochila tan pequeña. No, pueden ser 50 gramos, no sé.
Acá todos 6, 6, 6, 5 y 6. Listo. Y llegué para empezar la siguiente vuelta. Listo, muchachas. Y dice que la vuelta 23 quedó terminada y que la 24 vamos a hacer 3 punticos dorados. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. 3 punticos dorados. 1, 2, 3. Que en sí estamos haciendo estos de acá. 2 color uva. Mire que por acá todavía me alcanza para dar 2 punticos. Eso sí no me alcanza sino para esos 2 punticos y nada más. 1 y 2. Vuelvo a hacer los 3 dorados. 1, 2 y 3. Ya les voy a leer esta vuelta porque estamos empezando esta vuelta. ¿Listo? Y acá voy a meter el nuevo color porque como se me acabó hay que volverlo a poner. Entonces sencillo. Este es el que voy a colocar. Aprovecho y lo sumo con los hilos alma. Tanto el que se terminó como los hilos que yo escogí como hilo alma. Y dice que acá voy a tejer. Sin terminar el punto dorado, empiezo a tejer con el nuevo color. O en este caso con el nuevo hilo porque es el mismo color uva. Lo único que está cambiando es que es una nueva madeja. Hasta ahí, sí, hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, gracias, gracias. Estas colitas que me quedaron del otro hilo, como ya lo tejí ahí 5 puntos, puedo dejarlo atrás. Esta que acabé de meter, no. Pero estos sí, los que se acabaron los puedo dejar atrás. Estos los llevo un poquito más. Acomodo mis hilitos y sigo tejiendo. Listo, miren. Ahí volví a recuperar el ritmo del tejido. Sin necesidad de hacer nada, hice el cambio y no me quedan nudos. Hay que evitar mucho que queden nudos en el tejido en técnica guayú porque en el caso mío yo no forro en mi caso yo no forro las mochilas, entonces cualquier cosita que se vea se va a ver más todavía. No digo que no se ven, sí, hay detalles que de todas maneras se ven. Hay cositas que aunque uno no quiera se van a notar. Pero sí, entre menos errores le deje usted, mejor. Entre menos detallitos deje usted a la vista, mejor. Y acá vamos a tejer los 3 color uva. Ya les vuelvo a mostrar que es exactamente la misma parte de abajo. Señora Blanca, buenas noches. Malati, buenas noches, buenas noches. Y acá. Los 4 dorados que yo tenía y 2 color uva. 1 y 2. Listo. Ahora todo color uva. Acá nada más. Esta mochila lleva fajón paleteado igual que esta. Miren. Así, fajón paleteado. Lo único que cambia pues obviamente los colores, pero si es fajón paleteado, muchachas, no le voy a hacer fajón entorchado. Aunque el viernes vamos a empezar a un taller de un fajón entorchado que vamos a enseñar, pero ese es para otro tema, no es para esta mochila. Que sí me preguntaron mucho que si el fajón entorchado era para esta mochila, porque yo les dije que era el fajón entorchado de infinitos, pero no, muchachos, no es para esta mochila. No, esta va a llevar también fajón paleteado.
y volvemos 3 dorados, 2 color uva, nuevamente 3 dorados, y acá el vino tinto. Esta es la vuelta 24. Dejo un punto vino tinto porque empiezo el dorado. Miren lo hermoso que empieza a verse. ¿Sí ven? Este caracol es este. Y esta partecita allá es esta. Este es este. Este es este. Y esta parte de acá es esta línea. ¿Sí? Exactamente igual. Es que la mayoría de mochilas son espejo, pero esta es demasiado perfecta para hacerla en espejo. Chicos, entonces quedaron 3 dorados, 1 sobre uva, los 2 sobre dorado, 2 color uva, 3 dorados, 5 color uva, 6 color dorado, 3 color uva, 6 color dorado, 5 color uva, 3 dorados, 2 color uva y 3 dorados. ¿Listo? Acá vamos a repetir exactamente lo mismo. Ustedes ya saben que lo que se hace en una flor se hacen las 4. Esta es la vuelta 24. Sí, señor, estoy aquí reafirmando. Sí, todo me queda perfectamente igual. Esta mochila cada vez está más grande y es más complicadita de trabajarlas. Aunque esta no está quedando tan durita, como tan firme. Esta no he querido dejar tan apretado el punto para que no se me achique tanto. Prefiero que sea una mochila más bien medianita, porque el diseñito es de 180, es múltiplo de 180, 45 para 180. Entonces no es una mochila de por sí pequeña, entonces no vale la pena dejarla tan apretada. Marta, buenas noches. María García, buenas noches. Bienvenida, señora María. Buenas noches. Acá agarrando la pestañita de atrás. A mí me gusta mucho agarrar la pestañita de atrás para hacer las mochilas chicas porque es muy rápido. El punto queda grande, largo. En cambio, si usted agarra el punto completo, eso queda... No, muchachas, de verdad. Demoradísimo, súper demoradísimo para uno terminar cualquier proyecto. 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Y aquí las 6 doradas. Acá voy agarrando desde este. Punto sobre punto hasta finalizar. Listo. Los 3 color uva. Y nuevamente los 6. No, estas mochilas no son difíciles de tejer, chicas. Son muy sencillitas de tejer. Solo son puntos bajos. Y cuando se tejen en 2 colores es muy fácil porque usted solamente está pendiente de esconder el hilo que no está usando. Ya, nada más. Porque de resto con el otro usted está tejiendo. Entonces no son complicadas. Son muy, muy fáciles de tejer. Esta la hicimos en la otra página. Mire lo hermosa que quedó. Mochila con la bandera tricolor. La terminamos ayer. Ayer le terminamos estos hermosos balones. Le pegamos el fajón. Quedó divina. Unicolor por detrás. La bandera por delante. Para presumirla el sábado. El sábado nos toca ponérnoslas. Esa quedó muy bonita. La otra que hicimos de Vamos Mi Selección también quedó muy espectacular. Pero esa sí ya la entregué, chicas. No la tengo para presumir. Pero sí está hermosa. 3 dorados, 2 color uva. Este fajón es el que nosotros hacemos en los talleres, chicas. Es el fajón paleteado técnica guayú que yo les enseño. Es ese, muchachas.
Solo que este es un diseño nuevo, no se los había mostrado mucho porque lo creamos exclusivamente para esta mochila, pero sí, son de los mismos. Se hace la misma urdimbre, la misma calada de palo, la misma calada de tonón, todo igualito, todo igualito. Nada diferente. Sí, que siempre me están preguntando, ¿no? Y sí damos clases presenciales, muchachas, pero las que están en Bogotá. Me escribió una señora, dijo, me escribió y yo le dije que estaba en Bogotá, que estaba ubicada en la localidad de Puente Aranda, acá en Bogotá, y que acá en Bogotá daba clases presenciales. Dijo, ay, yo quiero clases presenciales, pero vivo en Cali, ¿cómo hago? Muchachas, de verdad, casi le digo, teletranspórtate, querida, teletranspórtate. Muchachas, ella vive en Cali, yo vivo en Bogotá. ¿Qué puede hacer ella? Viajar hasta Bogotá y tomar la clase o la opción pues que hace la mayoría de personas que no están en Bogotá es que toman la clase virtual y pues es muy práctico, ¿no? Pero sí me va diciendo, ay, ¿cómo así que usted está en Bogotá y yo estoy en Cali? Entonces, ¿cómo hago? Porque yo solo quiero clases presenciales. Sí, yo dentro de mí decía, ¿será que si se teletransporta, viene, toma la clase y vuelve y se va, habrá algún problema? No, solo virtual, no hay problema. No, es que yo quiero presencial, yo no quiero virtual. Yo no puedo ir hasta Cali, porque tengo demasiadas alumnas presenciales en Bogotá y descuidaría Bogotá por irme para Cali y no, pues muchachas, complicado. Toda la semana he tenido alumnas. El lunes llegaron alumnas, el martes tuve alumnas, ayer vino 3 alumnas, Seuri, la señora Nelly y la niña, ay, porque se me olvidará tanto el nombre de esta muchacha. Bueno, Argenis y la niña Argenis. También vino una compañera a mediodía que estaba haciendo almuerzo, nomásito se fueron ellas, llegó una compañera, pero llegó a la hora del almuerzo y yo, no, mi reina, yo de 12 a 1 solo atiendo a la familia. Entonces compré un hilo y que venía hoy y que hoy ya no alcanzó a llegar, entonces que venía mañana a tomar la clase. No, yo, si llegan de 12 a 1 yo no estoy disponible, muchachas, porque es mi única hora de almuerzo. Entonces ella llegó preciso a esa hora que venía a tomar una clase presencial y yo, no, mi querida, espérate hasta la 1. No, que no podía y yo, entonces ven mañana. Y que debe venir hoy en la mañana, que no pudo. Luego me escribió que en la tarde, no, que no alcanzó. Y ya me dijo que no, que para mañana. Y yo, bueno, no hay problema. Mañana tengo otras 2 alumnas, así que no hay problema. Aparecida Crochet Studio. Hola, niña Vianet, ¿cómo vas? Cristina, buenas noches, buenas noches. Sí, entonces que debe venir mañana. Es que ella ha tomado clases para recamar las mochilas y le fue muy bien. De hecho, tomó clases para recamar con tus mochilas y cuando me di cuenta había hecho como 6 y yo la confundí con otra persona y yo decía, no, esa mochila está muy linda de tal persona. Cuando ya vino, ella misma le tocó venir y decirme, no, esas mochilas las hice yo le envié las fotos tal fecha y yo no puedo creer con una sola clase que usted tuvo de mochilas recamadas y aprendió tanto. Sí, hizo unas mochilas espectaculares, muchachas. Entonces, que quiere venir a otras clasecitas. Acá seguimos 3 y los 2 vino tintos. Sí, esa muchacha sí. Está cuento de las mochilas que yo decía que eran de otra persona y no eran las de ella. Pero sí teje demasiado y muy rápido, fue muy rápida. Es un cable conductor. ¿Qué estará preguntando? ¿Será de mi hilo, Alma? Ay, esperen que hice 3 color uva y solo son 2. Y me di cuenta porque no tenía por qué faltarme uno. Acá. Ahora sí, los 2 sobre dorado y uno sobre uva. Seguimos. Teresa, buenas noches, bienvenida señora Teresa, ¿cómo está? Nosotros por acá echando chisme de las clases presenciales. Los 3 dorados y los 2 color uva.
Krishna, buenas noches, me encanta tu producto. Gracias, gracias. Aquí estamos a la orden para servirles, para que aprendan a tejer, o si quieren la mochila hecha también se les ofrece, o si solo quieren aprender, acá están las clases disponibles para ustedes, muchachas. Acá está todo, todo lo ofrecemos. Preguntas, dudas, inquietudes, también se les aclara. Y seguimos. Los 5 color uva. Listo. Miren, muchachos, tan bonito que empieza a verse. Nos falta ese y ya terminamos la vuelta para dejar empezada la vuelta 25. Así rinde, dando 3, 4 vueltas en cada en vivo es muy rápido. Esta la tejimos en la página, así como estamos acá, Creaciones Mari Crochet Colombia. En la página también aparece como Creaciones Mari Crochet Colombia. Es una mochila hermosa, miren, la recoge y queda espectacular. Venga a ver, con su respectivo pompón, miren. Quedó unicolor por detrás porque la verdad yo no sabía hasta qué punto me iba a quedar de grande la mochila. Lo que pasa es que nunca pensamos hacerla grande, siempre se pensó en una mochila muy pequeña, pero sí quedó linda, quedó lindo ese frente, no necesitábamos más. Los balones también los enseño yo, es un patrón propio de Creaciones Mari Crochet Colombia. Este patrón lo creamos nosotros para la mochila nacional. Tejimos la mochila nacional hace mucho tiempo, yo creo que casi un año, y ahí se nos ocurrió la idea de buscar la forma de crear ese balón. Y le creamos ese balón a la mochila de Nacional y de ahí para adelante pues un éxito total, es una creación propia, un patrón propio creado por nosotros y lo hemos enseñado en YouTube, en las páginas, en todo lado lo hemos enseñado porque aunque sea un patrón propio, pues la idea es que las chicas se beneficien aprendiendo a tejerlo y sacándole llaveros y todo lo que quieran, miren. Lo tenemos como pompón, pero mire, también está como llavero. Entonces, usted también lo puede hacer como llaverito con los colores que usted quiera y regalar el llaverito. No tiene que ser necesariamente solamente el servicio que nosotros le damos, que es de pompón. No, usted puede hacer lo que quiera con esos llaveritos, muchachas, para que vendan mucho y los colores combinados como los quieran. Sí, esa mochilita muy bella. Hola, señora Ana, hola, yo lo hice en... Ay, en Monedero también lo hicimos, Seuri lo traía puesto. En Monedero también se tejió, que quedaron 2 tapitas, se le colocó cierre y quedó en Monedero. Ay, oiga, si es que nosotras, ¿qué no le sacamos provecho, cierto? A todo le sacamos provecho nosotras. Qué locura, chicas. A todas le sacamos provecho. Este balón se hizo en Monedero. Sí, es verdad. Hasta luego, hasta luego. Aparecida Crochet Studio, hasta luego. Gracias por pasar a saludar, gracias, gracias. De todas maneras, chicos, este es mi canal de YouTube. Yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Así estamos en todas las redes sociales. Y en todas las redes sociales trabajamos. Este es mi quinto en vivo hoy. Hago en vivos desde las 5 de la tarde. A las 7 estamos en Facebook en Creaciones Mari Crochet Colombia. A las 8 estamos en Mari Crochet Colombia también en Facebook. Y de ahí ya nos venimos para acá. Los otros en vivos de las 5 a las 7 son talleres privados. Son talleres privados donde enseñamos otras cosas. ¿Qué es la ventaja del taller privado? No se borran los videos, quedan guardados por un año. Y pues obviamente la asesoría es personalizada. Ya según la duda tenga la persona, así mismo se le aclara todo. Entonces es muy, muy práctico los talleres privados porque pues la asesoría ya es muy directa. Flor, buenas noches. Marta, buenas noches. Ya estamos terminando esta vuelta con estos 3 dorados y estamos empezando la vuelta 25 con estos 2 color uva. No quedan más, quedan mucho más que 2. Queda 1, 1
2. Diga, si quedan 3. Esperen, yo reviso mi patrón. 3. Ah, sí, estamos todavía en esta vuelta. Sí, señora. Vuelta 25 y dice que van 3 dorados. Sí, ahí quedan 3 porque aquí alcanzo a dejar corrido 1. Esta es la vuelta 25. 1, 2, 3 dorados. Todo este color uva. Acá. 1. Yo estoy empezando acá. 3 dorados. 1, 2, 3, 4. Sí, señor, muy bien. 2, 3 y 4. Y acá solo 2 dorados. Yo lo voy a tejer y ahorita se los leo para que ustedes sepan exactamente qué tienen que repetir. Porque la idea es, chicos, que tengan claro lo que se hace en un motivo. Eso es lo que se repite en los 4. Miren. Son 4 motivos, pero lo que se hace acá, eso mismo se repite en todos. Venga, y seguimos con este. Que metí los hilos alma allá. Listo. Los vino tintos. Este es un colorcito uva. Es que vino tinto es el caballo, pero este es más un color uva. 2 dorados. Espero que agarro mal el hilo. Y dice que va 1, 2, 3 vueltas. O sea, este todavía queda un punto corrido. Ya les voy a decir. Esperen, chicos, que este hilo alma se está acabando, pero no quiero sacar más hebras. Este es el hilo nuevo. Listo. Ya lo separé. Este es el hilo alma, que ya se me va a terminar las 3 hebras. Y este es el que me acaban de dar. Y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4. Y de este que es dorado, Ana, cada día que pasa esta mochila se ve más hermosa. Sí, chicas, crece y empieza a verse divina, espectacular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, yo checo que sería esta vuelta. Sí, señor. Acá va un vino tinto y un dorado en el centro. Un vino tinto, un dorado, un vino tinto y nuevamente 7 dorados. Me gusta el platón. Sí, este platón es divino. Sí, chicas, es muy bello. Yo lo amo muchísimo en fucsia, pero ese fucsia tengo ganas de colocárselo a una mochila. Lo que pasa, chicas, es que me están pidiendo carteritas cuadraditas, pero que con tapita. Pero el problema es que yo tengo muchas tapas y yo les dije, yo la hago o se las enseño a hacer, pero yo, o sea, para yo aprovechar las tapas que tengo hechas, pues le colocaría una de las tapas que tengo hechas. Pero la mayoría de chicas obviamente necesitan la clase con todo, o sea, con todo y esto. La idea de ellas es que sea una mochila, digamos, plan cuadradita, pues esto no es cuadrado, pero que sea una mochila cuadradita y lleve la tapa así. Espera, así, que lleve la tapa así, pero que la bolsita sea cuadradita como para un celular. Es que no tengo nada cuadrado. Ah, vea, como la billetera, pero obviamente pues más grandecita. Haga de cuenta usted, digamos que sea esta bolsita, y ellas quieren que lleve la tapita así. Por decir algo así, obviamente la bolsita tiene que ser más grande, más ancha, no tanto larga, más anchita, que sea un poquitico más ancha, pero por así de alta. Y ellas quieren que yo les enseñe a hacerlas con tapita así, que lo que se vea
sea la tapa. Entonces, como les digo yo a ellas, sí, sería genial poderles enseñar algo así, pero yo estoy llena de estas tapas, porque enseño muchísimo por clases virtuales a hacer este tipo de tapas y la mayoría me toca tejerlas para que las chicas vean cómo la estoy tejiendo yo, para que entiendan que es un aumento, bueno, en fin, para que entiendan todo ese tipo de cosas. Entonces yo sí les decía, chicas, es que no es como tan viable, pero voy a pensarlo de todas maneras. Ahora que terminemos la billetera, miramos. Pero déjenme terminar las cositas que estoy haciendo, entre esas que empezamos el fajón entorchado y una billetera, y ahí sí miramos qué hacemos. Oiga, esperen, porque acá me queda punto sobre punto, me quedan los 4. Sí, porque ya estaba pensando que no me habían alcanzado los puntos, y no, sí, claro que me alcanzó perfectamente, porque ahí va punto sobre punto. Acá. Entonces, sí, chicas, que eso es lo que les cuento sobre el sobrecito. Imagínense sobre el sobrecito. No, es que sí está bien hacer sobres. Esperen, les muestro más claramente con uno que tengo acá. Mire, acá tengo uno que me regaló Seuri. Ellas quieren esto, pero obviamente no en tapizado, sino en crochet. Eso es lo que quieren mis niñas. Este tipo de sobre, pero con este tipo de tapa. Así lo quieren, así. Entonces quieren un sobrecito, que levanten la tapita, abran acá el cierre y les funcione. Este sobrecito es el que quieren ellas. Esta medida, todo exactamente así, pero con una tapa así. Que de hecho esta tapa se le puede dar una vuelta completa con moritas para que se vea mucho más hermosa. ¿Sí ven? Este tipo de sobre me están pidiendo que por favor enseñe, por favor, porque no es difícil, pero la tapa es la que tiene que quedar extremadamente plana. El resto del diseño no tiene nada de difícil hacer un sobrecito, pero la tapa sí tiene que quedar extremadamente plana. Me gustaría el patrón de esa mochila. Señora Ana, háblame por WhatsApp. Usted sabe que todo lo hacemos por WhatsApp. Porque todo lo que son los patrones, los PDF se envían por WhatsApp, y también la información de precios y todo se da por WhatsApp. Entonces me hablan por ahí y claro que sí, muchachas, por interno se les da toda la información que quieran. Entonces sí, chicas, ese tipo de sobres está en la mira para enseñarse por que lo están pidiendo muchísimo, pero con la cuestión de que vamos a empezar una billetera y un fajón, nos toca aplazar un poquitín nada más. Y acá seguimos. 3 dorados. Y acá ya me quedan solo 2 vino tintos, que esos son los que tienen que quedar, solo 2, porque recuerde que estamos repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo que va quedando allá, va quedando acá. Lo mismo de lo mismo. ¿Sí ven, chicos? Nada diferente, nada raro. Acá voy a empezar el otro motivo, pero les voy a leer primero este. Bueno, se tejieron 3 dorados, 4 vino tintos o uva, 4 uvas, 2 dorados, 4 uva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un uva, un dorado, un uva, 7 dorados, 4 uvas, 2 dorados, 4 uvas, 3 dorados. ¿Listo? Y va quedando alta porque ya no está quedando pequeña, está quedando grande la mochila bonita. Grande mediana, no grande exagerada. Bueno, chicas, vamos a hacer otro pedacito, que nos faltan todavía 12 minutos y a mí no me gusta hacer en vivos de menos de 1 hora, pero tampoco de más de 1 hora. Es raro, pero no me gusta que queden ni cortos de menos de 1 hora, ni más de 1 hora, porque ya se vuelve muy largo. Se vuelve agotador una clase de más de 1 hora para las chicas que tienen que ahorita ir a confirmar que todos los apuntes o todo lo que hicieron en la mochila les haya quedado bien. 1, 2 y 3. Listo. Ahora los 4 color uva. Señora Graciela, buenas noches, bienvenida. Y acá 4. 2, 3 y 4. 2 dorados. Listo. Acá 4 color uva.
Sí, se repite 4 partes exactamente igual para sacar esta mochila. Esperen que acá me salte un punto. Mírelo acá en este rincón. Yo sí vi un espacio ahí, yo dije, y eso me había saltado ese puntitico. Es que los colores oscuros a esta hora ya no son tan chéveres tejerlos. Señora María Olga, buenas noches. Sería genial que enseñara ese proyecto. Sí, señora Olga, lo están pidiendo mucho y que para colocarle piedritas brillantes. Yo les digo a las chicas, así no le coloque piedras brillantes. Ese diseño de sobre es muy lindo. En ese tamaño, tal cual ese tamaño, es muy espectacular. Porque cabe el celular, caben las llaves, cabe hasta un abanico para que se echen airecito. Entonces sí es muy chévere. Sí, en cualquier momento me voy a organizar. De pronto, voy a consultar a ver y de pronto lo hacemos en la página porque recuerden que en la página donde enseñamos vamos a hacer el monedero de Colombia y quedamos libres en esa página. Yo trabajo con 5 páginas diarias, bueno, 3 grupos, 6, porque son 3 grupos. Vamos, ahorita que estamos haciendo el tucán, vamos a empezar el fajón y la billetera, son 3 grupos privados y las 2 páginas y el canal. Son 6 en vivos que empiezo a hacer a partir del viernes. Por ahora no estoy haciendo sino 5, pero ya ahora terminando unas cositas, metemos el fajón y metemos la billetera recamada con tul. Entonces quedo otra vez con 6 clases diarias. Empiezo a las 5 y termino a la hora que se termina acá, que son las 10:28. A esta hora terminamos de trabajar. Desde las 5 estamos, muchachos, dándole a los en vivos. Desde las 5 hasta esta hora. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces yo creo que ese sobrecito de pronto lo enseñemos en esa página para no abrir más grupos, sino de una vez la página que está desocupada. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase? Difícil, no, nada, ¿cierto? Solo son puntos bajos, nada complicado, detallitos, duditas, pero si usted ya ha tejido en su vida, no le tenga miedo a empezar a tejer técnica Wayuu, porque no es una técnica tan rara como la gente cree, no, solo son puntos bajos y nada más. Entonces, anímese, si le da pereza empezar un proyecto grande, anímese con un monederito. Los monederos tienen la gran ventaja es que si estamos aprendiendo y nos toca desbaratar, son 2, 3 volticas chiquiticas, por ahí de 60, 80 puntos, nada más. Entonces no es tan complicado. No es tan complicado que pierdan mucho tiempo de su valioso día. Señora Rosemary, buenas noches. Ana, yo la estoy acompañando desde las 7. Ay, señora Ana, usted es muy valiente. No, y la mayoría, chicas, la mayoría terminan la clase del tucán, terminan, ¿qué otro taller hicimos hoy? Bueno, terminan los talleres y se van para las páginas y siguen y siguen y siguen. Pero yo sé que aprovechan a tejer, yo sé que no están allá solamente pegadas al celular, sino que aprovechan. Geraldine me dijo que estaba tejiendo llaveros, hay compañeras que están adelantando ropita para bebé, hay otras compañeras que están tejiendo mochilas. Entonces yo sé que no pierden su tiempo, yo sé que sí están haciendo algo provechoso. Entonces esa es la bendición, muchachas, que estamos tejiendo acompañaditas y cada quien está tejiendo lo que necesita adelantar. Yo siempre les he dicho, lo que les va a generar dinero, póngale atención a esa parte. Bueno, chicas, las dejo entonces hasta ahí. Ya saben que esta es la vuelta 25 para tener la mañana terminada y hacer la 26, 27 y 28 mañana. Que descansen, muchachas. Feliz noche. Está muy bonita esta mochila. Espero que a ustedes también les esté quedando así de hermosa. Hasta mañana, muchachas. Que Dios las bendiga. Descansen. Feliz noche. Dios las